Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Abraham Ramos, evangelista de la Iglesia Buenas Nuevas en Veracruz, en el puerto de Veracruz, México. Y para mí es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, vamos ya en la sesión número 4 y quiero que me acompañen nuevamente a leer el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10. Vamos a leer. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí vamos a leer. En la sesión 3 nosotros hablamos cómo el hombre deja a Dios, come del fruto y en el hombre hay la separación con Dios. De esta manera ingresó el pecado al mundo. Y nosotros también pudimos leer y estudiar qué es el pecado para Dios. El pecado para Dios no es la desobediencia, sino el pecado para Dios es no creer a su palabra. Adán y Eva dejaron a Dios, por lo tanto creyeron a la palabra de Satanás y no creyeron a la palabra de Dios. Este es el pecado para Dios, no creer. Y nosotros en este capítulo 4, sesión 4, vamos a ver este tema que es muy importante para nosotros. Y en estos versículos dice que Adán, Eva escuchan la voz de Jehová. Y dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Cuando el hombre deja a Dios, el hombre y su mujer dejan a Dios, este fue Adán y Eva, la Biblia dice que cuando escuchan la voz de Dios, ellos se esconden. Y esta parte es nos llama la atención porque al principio nosotros vemos que Adán y Dios mantenían una relación, una plática. En ningún momento dice que ellos se hayan escondido de Dios ni algo por el estilo, sino que cuando ellos comen del fruto, ellos mueren espiritualmente. La Biblia dice que el hombre se esconde de la presencia de Dios entre los árboles. Que dice, oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces, ¿por qué ellos se esconden? Una persona cuando tiene miedo, el primer instinto que tiene es esconderse para que no le vean. ¿Por qué? Porque está asustado, tiene miedo. O también nuestros hijos que son pequeños, cuando hacen alguna travesura o hacen algo que ellos saben que está equivocado, que está mal, y cuando llega papá o mamá y ven lo que ellos se hicieron, ellos no le enfrentan. Rápidamente ellos se esconden atrás de mamá, atrás de papá, ¿no? O abajo de la cama. No quiere que papá o mamá los vea porque ellos hicieron algo incorrecto. Este es el instinto del ser humano. Cuando comete algo que no es bueno, el hombre siempre busca esconderse. Pero nosotros vemos anteriormente que no era de aquella manera. Adán 100% mantenía una relación con Dios, mantenía una conexión con Dios. Pero en estos versículos del Génesis 3, nosotros vemos que el hombre empieza a vivir por su propia obra, el hombre empieza a vivir por su propio pensamiento desde el momento que el hombre deja a Dios. Entonces Dios los hizo desnudos, pero ellos ¿por qué se vistieron? Ellos ¿por qué quisieron vestirse delante de Dios? Entonces podemos ver que la vista de Adán y Eva ya no estaba conectada con la vista de Dios. Su vista totalmente se desconectó. Dios vio que era bueno estar desnudo. Pero cuando Adán y Eva se desconectan de la vista de Dios, ya para Adán y Eva ven que era malo estar desnudo, entonces ellos se visten.
Entonces, en este Génesis capítulo 3, nosotros vemos este pasaje empieza a hablar acerca de la obra humana. Cómo el hombre empezó a vivir por su propio esfuerzo, por su propia obra. Pero la Biblia nos habla que Dios no acepta las obras del ser humano. Dice que todas las obras del ser humano son como trapo de inmundicia. Dios no acepta la obra humana. Pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a obrar y después ¿qué pasa? En el versículo 7 relata que fueron abiertos sus ojos. Después ¿qué hace? Ellos se cubren para no presentarse desnudos delante de Dios. Y después de que ellos se cubrieron, ¿qué hace? Se esconden de la presencia de Jehová, la presencia de Dios. En el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le hizo una pregunta. Ya el hombre ya no estaba conectado con el corazón de Dios. Y Dios se acerca con el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Pero ¿qué pasa? El versículo 10 responde. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya el hombre habla a Dios y le dice, cuando yo escuché tu voz, yo tuve mucho miedo. Tuve miedo, estaba desnudo y yo me escondí. Pero ¿por qué el hombre tiene miedo? Leemos versículos anteriores y vemos que el hombre no tenía miedo. No se avergonzaban delante de Dios. Estaban desnudos y no era ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos ver que el hombre estaba conectado con el corazón de Dios. Entonces el corazón de Dios fluía con el corazón del hombre. Había una sola conexión. Pero desde el momento que el ser humano deja a Dios, se desconecta de Dios, ingresa el pecado en el hombre. El pecado es la separación entre Dios y el hombre pierde la vista que Dios le daba. Entonces el hombre por su propia cuenta, por su propia vista, empieza a caminar, empieza a andar. Entonces cuando él se da cuenta que estaba desnudo, cuando él se da cuenta de su debilidad, rápidamente la quiere cubrir. Pero antes de que ellos comieran del fruto, no era así. Ellos seguían estando débiles. Ellos seguían siendo del polvo de la tierra. Pero ¿por qué ellos no se veían? Porque estaban conectados con Dios. Entonces la vista de Dios y la vista del hombre era una. Dios veía que era bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Como nosotros leímos anteriormente, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que Dios hizo la luz y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo en la tierra, lo hizo ¿de qué manera? Bueno, dice, y vio que fue bueno. Entonces, la vista de Dios y la vista del hombre se desconectó. En el momento que el hombre deja a Dios, el hombre empieza a esforzarse para quererse ver bien. Vio su desnudez, le asustó mucho. Dios mío, estoy desnudo. ¿Cómo yo puedo estar desnudo? Hacen sus hojas de higuera, queriéndose cubrir. Y después, ¿qué pasa? Oyen la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, se esconden. Y después de que se escondieron, Jehová les pregunta, ¿dónde estás tú? Ellos responden, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, en este momento el corazón de Adán, de Eva, ya estaba lleno del pecado, lleno de la mentira de Satanás, separados del corazón de Dios. En ese tiempo vemos muchas personas tienen miedo de morir. Yo no quiero morir, tengo miedo de morir. Entonces, antes de morir, se ponen a cuentas con muchas personas, piden perdón por los malos actos que ellos hayan hecho, porque se quieren ir en paz. Qué bueno que hagan de aquella manera, qué bueno que antes de morir pueda pedir perdón. Pero este perdón que ellos piden, este perdón no los lleva delante de Dios. La Biblia dice que si tiene pecado, entonces vive separado de Dios. La Biblia habla acerca del cielo, habla acerca del infierno. Muchas personas piensan que al cielo van las personas que hacen bien. Y al cielo van las personas que hacen bien, al infierno van las personas que hacen mal. Pero la Biblia no es así.
La Biblia no nos enseña así. También la Biblia nos dice que el infierno fue formado para Satanás y sus ángeles. En ningún momento la Biblia nos menciona que el infierno haya sido formado para el ser humano. Porque el plan y el propósito de Dios no era que el hombre fuera ahí. Entonces, ¿por qué el hombre va a aquel lugar de tormento? Muy fácil. No porque haga cosas malas, no porque se porte mal. Si fuera así, todos tendrían que ir ahí. Porque nosotros somos de un material defectuoso, cometemos errores, somos desnudos, que es simbolismo de la debilidad humana, somos débiles. ¿Por qué el hombre va ahí? Muy sencillo, porque el hombre no cree a Dios. Desde el momento que el hombre deja a Dios, empieza a vivir por su propia manera, Dios le llama, Dios le quiere nuevamente con él, pero el hombre menosprecia a Dios, porque vive con su propia ciencia del bien y del mal. Vive con su propia idea. Yo puedo esforzarme, yo puedo hacer el bien, yo puedo hacer todas las cosas. Entonces el hombre vive con aquel engaño. Pero dice que tienen miedo. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Primera de Juan. Si ustedes me acompañan a poder leer este versículo. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 18. Fíjense bien cómo dice. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo cuando leí este versículo yo me asombré mucho. Porque aunque yo venía de una iglesia cristiana y según yo convivía con la Biblia, con Dios, pero yo tenía temor. Yo tenía miedo de morir. Yo no sabía a dónde iba a ir. Yo decía, y si yo muero y no me arrepentí y no pedí perdón a Dios, yo me voy a morir y me voy a ir al infierno. Y cuando yo leía este versículo, yo no podía comprender. Pero ¿qué dice la Biblia? En el amor, ¿qué dice? No hay temor. El índice de este capítulo 4 en el versículo 7 arribita que dice, Dios es amor. Y que dice, en el perfecto amor, en el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? El amor es Dios. Y dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? ¿El hombre? No. El perfecto amor es Dios, sino que el perfecto amor, que dice, echa fuera el temor. Entonces, donde hay amor, donde hay el perfecto amor, no puede haber temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. El versículo 18, sí. De donde el que teme, dice, el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor, dice. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, versículo 10, dice que Adán tiene miedo. Oye la voz de Dios y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Dios no sabía que estaba desnudo? Sí sabía, pero ya Adán se cubre. En este tiempo, muchas personas para poder llegar a Dios hacen la misma manera que hizo Adán. El hombre sabe que es perfecto, que es malo. Dios sabe, ¿no?, que el hombre es así. Vamos a ver qué dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice. Cuando Jehová vio al hombre, ¿qué dice, hermanos? Cuando Jehová ve al hombre, ve que el corazón de ellos es de continuo solamente el mal. No a veces, no de repente, dice, de continuo, siempre es el mal. Eso vio Dios en el ser humano. Continuo, siempre es el mal. Ese es el corazón del ser humano. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos.
Si ustedes me acompañan, Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando la Biblia narra, nosotros podemos leer varios versículos acerca de la vista de Dios hacia el hombre. Dice que no hay nada bueno en el hombre. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, según el punto de vista de Dios, el hombre no puede ser bueno. Entonces, el hombre necesita conocer su condición, que él no puede. Y cuando leemos el libro de Génesis, ¿qué dice el libro de Génesis? Ellos tienen miedo, ya en ellos había el pecado, en ellos había la separación de Dios y el hombre. Con Dios y el hombre hubo esta separación. Pero el hombre quiere portarse bien, el hombre empieza a vivir por medio de su esfuerzo, pero vemos que la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios no acepta la obra humana. Vamos a ver qué dice el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, el versículo 26. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este joven se le acerca a Jesús. Este intérprete de la ley habla con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Con qué corazón se acerca este hombre? Queriendo hacer algo para poder heredar la vida eterna. Entonces Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú miras? Él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, está bien, hazlo y vivirás. ¿Qué le quiso dar a entender? Si tú, hombre, polvo de la tierra, puedes cumplir todo esto que dice, vas a vivir. Porque la ley fue dada por Dios, es útil, es buena, pero la ley tiene un propósito. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante el tema y el propósito de la ley. La ley tiene un propósito. Entonces Jesús le dijo, está bien, hazlo, estos mandamientos son buenos y vas a vivir. Pero Jesús le hizo una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lo lees? Entonces, en el corazón de aquel intérprete se acerca con Jesús con la misma idea que Adán se acerca con Dios. Se pone su hoja de higuera, se cubre para verse bien delante de Dios. Este intérprete de la ley también se acerca así y le dice, ¿qué tengo yo que hacer? Primeramente, presentando su obra humana, presentando su esfuerzo, presentando su forma. Dios detesta la obra del hombre, porque desde el principio el hombre no fue formado para obrar. El hombre, como yo mencioné, no fue obrado para hacer. El hombre solamente fue formado para poder recibir la ayuda, la manifestación, la misericordia de Dios. Nosotros somos hijos. Dios es el Padre que nos ayuda, que nos protege, que nos da todo. Pero ya el corazón inundado del corazón de Satanás, el hombre quiere obrar y quiere hacer. En el capítulo 4 de Génesis vemos la historia de Caín y Abel. Voy a leer capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel,
Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel y Caín. Dice que fueron a dar ofrenda a Jehová. Pero Abel, ¿qué hizo? Dice la Biblia, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Qué hizo Caín? Y Caín, dice, después dio a luz a su hermano, el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, labrador de la tierra, Abel, pastor de ovejas. Pero una ofrenda es aceptada, la de Abel es aceptada, la de Caín no es aceptada. Muchas personas dicen, ¿saben por qué no le aceptó Dios la ofrenda a Caín? Porque Caín no se esforzó, Caín no le echó ganas. Entonces, para poder que Dios nos acepte la ofrenda, debemos de esforzarnos, debe de ser la mejor ofrenda. Esto no es así. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Vamos a ver qué dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, la tierra maldita será por tu causa. La tierra es maldita. Yo soy tierra. Todo lo que yo quiero dar a Jehová, todo lo que yo quiero dar a Dios, mi esfuerzo, mi obra, mi dedicación, esto Dios no lo acepta. Por eso Caín, aunque se esforzó, labró la tierra, los mejores frutos llevó, sudó, hizo gran esfuerzo. ¿Qué pasó? Dios nunca vio con agrado la obra de Caín, pero sí vio con agrado la obra de Abel. Un poco más adelante nosotros vamos a ver por qué sí vio con agrado la oveja, que llevó Abel, la ofrenda que llevó Abel. ¿Por qué la vio con agrado? Entonces ya en estos versículos nosotros vemos que ingresa el pecado. El pecado es la separación entre Dios y el hombre. Pero el hombre hasta el día de hoy cree que puede agradar a Dios. Hasta el día de hoy el hombre cree que esforzándose puede estar con Dios. Entonces la Biblia, ¿qué hace la Biblia? La Biblia nos enseña y nos dice cuál es la única manera en la que el hombre puede ser acepto por Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos. Libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La única manera que el hombre es justificado, según la Biblia nos dice en Romanos, es por fe, no por medio de las obras de la ley. Entonces, el hombre se cree bueno. El hombre cree que puede agradar a Dios. Entonces Dios dice, bueno, tú piensas que tú me puedes agradar a mí. Entonces yo ahora te voy a dar mis mandamientos y te voy a dar mis ordenanzas. En la antigüedad no había ley, no había mandamientos, no había ordenanzas. En el libro de Génesis capítulo 15 vemos que Abraham es justificado y llamó amigo, ¿no? Dios le llamó amigo y le justificó por medio de la gracia, por medio de la fe. No había la ley, pero después Dios trae la ley y manda al pueblo. Y por medio del pueblo, ¿no?, de Israel, Dios empieza a dar sus ordenanzas y Dios empieza a dar sus mandamientos. Por medio de la ley. ¿Por qué Dios manda la ley al ser humano? ¿Qué es lo que Dios quería dar al ser humano? Vamos a ver la Biblia que nos enseña y que nos dice.
El libro de Romanos, ¿no? Porque la ley se introdujo, dice, vamos a ver. Romanos, capítulo 6. Vamos a ver, la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 19. Primeramente, pero sabemos que todo lo que dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice la Biblia? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se introduce en el mundo para que el pecado abundase, dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el corazón de Dios en enviarnos la ley? ¿Por qué Dios envía la ley al ser humano? ¿Cuál es el corazón de Dios? No solamente son los 10 mandamientos, la Biblia habla de 613 mandatos que el hombre tiene que cumplir. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, nosotros podemos ver todas las leyes y mandatos que el Señor habla. Y si no las cumple, es maldito. Vamos a ver cuál es el corazón de Dios. Y todavía nos quedan 2 sesiones más. En la sesión número 5, nosotros vamos a poder ver el tema de la ley. ¿Por qué Dios envía la ley al ser humano y cuál es el propósito para que el hombre, ¿no?, pueda unirse con Dios? Yo hasta aquí quiero compartir. Nos vemos en la sesión número 5. Muchas gracias.